Señor, te damos gracias una vez más por esta maravillosa oportunidad. Sé tú impartiendo, sé tú ministrando, sé tú abriendo esta revelación maravillosa. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, santos queridos. Aquí estamos una vez más, ya en el mensaje 3. Este mensaje es un mensaje muy extenso, profundo, muy serio. De hecho, damos gracias a Dios por el proceso que fuimos llevando poco a poco de los primeros 2 mensajes, porque este es como el tercer escalón que se monta en los primeros 2. Como notaron, en los primeros 2 abrimos la carga que estaba en el bosquejo, aunque no entramos, especialmente en el segundo, directamente en el bosquejo, aunque sí los puntos cruciales. Pero en esta ocasión sí vamos a entrar, trataremos de entrar lo más que podamos en todo el bosquejo, porque es bastante amplio y hay muchos detalles. Pero gracias a los primeros 2 mensajes, ahora podemos tener más tranquilidad de que cuando hablamos muchos de estos principios ya los tenemos mucho más claros, porque aunque podemos hablar de la gracia, de la fe, del amor, todo depende cómo vemos las cosas. Y aunque siempre nos gusta repasar algunos puntos, porque precisamente este mensaje sí se tocan esos 3 puntos cruciales para llevarnos a la carga principal de esta conferencia, que es amar al Señor y amarnos los unos a los otros, para la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. Necesitamos trabajar constantemente esos 3 principios: la gracia, la fe y el amor. Y hoy entramos a este título muy interesante: amar al Señor Jesucristo en incorruptibilidad. Y en el número romano 1 se repite básicamente el título, que dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorruptibilidad. Es interesante que si usted busca la versión Recobro, por lo menos la versión que yo tengo, dice todavía en incorrupción. No obstante, los hermanos profundizaron más y lograron separar un poco la palabra incorruptibilidad de incorrupción. Y eso lo trabajaremos más adelante, pero por si acaso va al texto y diga: no, pero ahí no dice incorruptibilidad, ahí dice incorrupción. Pero en la revelación progresiva, los hermanos han visto utilizar mejor la palabra incorruptibilidad. Así que nosotros necesitamos la gracia, dice el punto A, para poder llevar una vida de iglesia que cumple el propósito de Dios, número 1, y resuelve el problema que Dios tiene con su enemigo. Sobre el problema que Dios tiene con su enemigo, gracias a él hemos estado hablando mucho tiempo. Ustedes han sido impartidos con ese principio. Pero necesitamos la gracia para poder llevar una vida de iglesia que cumple el propósito de Dios y resuelve el problema que Dios tiene con su enemigo. Aquí estamos comenzando inmediatamente con el asunto de la gracia. En Efesios 1:2 dice el apóstol: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este versículo el apóstol nos introduce 2 palabras: gracia y paz. Y como hemos estado viendo en las pasadas conferencias, se nos ha estado abriendo estos significados intrínsecos, como les mencioné: la gracia, la fe. Y ahora en este mensaje del amor necesitamos estar alertas, porque no es que necesariamente ya sabemos.
es que necesitamos de estar alertas para que nuestro espíritu se vacíe y podamos recibir la revelación intrínseca que está detrás de esos tres principios. Porque unos mueven a los otros y interaccionan constantemente. Así que este significado de la gracia es el primero que les quiero volver a repasar, porque necesitamos estar claros. Para poder movernos hacia el tema de la fe y llegar al tema del amor, entonces necesitamos estar claros en los tres. Y ya les había dicho que en 1 de Pedro 5:10 está la definición más clara y contundente de lo que es la gracia. Ahí el versículo menciona del Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Una porción de esa nota dice: toda gracia se refiere a las riquezas del abundante suministro de la vida divina en muchos aspectos, ministrado a nosotros en los muchos pasos de la operación divina efectuada sobre nosotros y dentro de nosotros en la economía de Dios. Vean eso nada más. Con eso nada más pudiéramos hablar toda la noche. O sea que la gracia no es tan sencillo como decir necesitamos la gracia de Dios, gracias por la gracia de Dios, estoy siendo agraciado. ¿Qué es eso? Es toda la gracia es toda la operación de Dios aplicada a nosotros para llevar adelante la economía de Dios. Más adelante, otra porción de esa nota, porque no la voy a leer completa, dice: en todos estos actos divinos, el abundante suministro de la vida divina nos es suministrado como gracia en diversas experiencias. Es decir, gracias es las riquezas del abundante suministro de la vida divina ministrado a nosotros en la operación divina en nuestras diversas experiencias de nuestra vida. Así que de una manera todavía un poco más simple, gracia es toda la operación de Dios en nuestra vida para el cumplimiento de su economía. Todo lo que acontece, sea bueno y agradable o doloroso y difícil, es la operación de la gracia para nosotros. De esa manera, Dios puede completar su propósito. Así que, si usted dice que no está siendo agraciado por Dios, que usted no tiene la gracia de Dios, no. Si usted me dice: no, es que estoy pasando una situación bien difícil, es que tengo problemas, y yo le digo: pues usted está bajo la gracia de Dios. Lo que pasa es que la gracia tiene varias maneras para Dios lograr su propósito. Lo que pasa es que cuando la gracia es dulce, es agradable, es bonita, la recibimos, pero cuando la gracia es amarga y cuando la gracia nos procesa, ya se nos olvidó que es la gracia. Ya no decimos que es la gracia. Y el mejor ejemplo es Pablo. Pablo le ora al Señor para que le quite el problema que tenía en su vista. Y Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es eso? Pues Pablo estaba sufriendo, pero estaba recibiendo la gracia para que Pablo fuera transformado en medio de la enfermedad. Es una perspectiva diferente. Así que siempre que utilizamos la palabra gracia aquí, no la tome tan liviana. No la tome tan liviana. Yo lo puedo comparar con el maletín de un mecánico o el maletín de un médico, donde tiene todo lo que necesita para lograr su propósito. Dios, la gracia es el maletín de Dios, es la maleta de Dios, que está llena de todas sus riquezas para ser aplicadas a nosotros en nuestras diferentes circunstancias. Eso es un repaso de la gracia. Ahora, hay dos aspectos sobresalientes en este punto anterior. Dice
que necesitamos la gracia para llevar una vida de iglesia que complazca, cumpla el propósito de Dios y que resuelva el problema que Dios tiene con su enemigo. Nosotros en el recobro del Señor tenemos una bendición muy especial, y es el suplir abundante de la palabra de Dios. Y la llave que se nos ha suministrado para el suplir abundante de la palabra de Dios es la economía de Dios. Es como le llama Pablo en Efesios 1:10, la economía de la plenitud de los tiempos. Dice Pablo ahí, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo resume toda la operación. Y hay una nota ahí. Y como sé que este mensaje se va a estar escuchando por radio, no podemos dar por sentado que lo sabemos todos. Necesitamos aclarar los puntos. Y ya sabemos que la palabra economía, que menciona Pablo ahí, es una traducción directa del griego, que mayormente se traduce dispensación, pero en el griego dice directamente economía. Es una palabra muy conocida en el mundo. Y significa ley doméstica, administración familiar, distribución o sencillamente plan. El plan para distribuir. Así que la economía de Dios, según su deseo, Él la planeó, se propuso en sí mismo que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas en la plenitud de los tiempos. Es decir, que todas las cosas vuelvan a tener una cabeza y un orden en todo este universo. Esto se lleva a cabo por medio de la impartición abundante del suministro de vida que el Dios triuno nos imparte después que somos regenerados. Eso se convierte en el centro y en el factor vital de todos los miembros de la iglesia, para que podamos ser sacados de toda corrupción, de toda atmósfera de muerte y vivir en armonía en el cuerpo de Cristo. Todo eso está ahí. Así que, como hemos enfatizado en muchas ocasiones, en la Biblia no tenemos muchos temas, aunque sí tenemos diferentes títulos, pero realmente no tenemos muchos temas. Es un solo tema central. La carga central, que es esta economía, es el deseo de Dios de tener una expresión corporativa en la que su imagen, expresión, vida y naturaleza venga a ser su cuerpo, su iglesia, bajo una cabeza en todo el universo. Ese es el tema. Todo lo demás gira alrededor de eso. Todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted los va a abrir con este principio. Así que este maravilloso ser corporativo se descubre más ampliamente en Apocalipsis y se le llama la Nueva Jerusalén, la Santa Ciudad, que de novia, como se presenta en Apocalipsis 21:2, tendrá una consumación como la esposa del Cordero en el 21:9. Ese matrimonio vendrá a ser la realidad de todos los matrimonios y parejas, en lo que como se presenta en Efesios 5, las esposas deben mantener en unidad y sujeción espiritual con sus esposos, y los esposos deben amar a sus esposas con el amor de Dios con el cual Cristo amó la iglesia. ¿Por qué Pablo trae eso? Porque eso que Pablo está hablando ahí no es un consejito matrimonial que les está dando, no. Él está presentando la realidad de la carga central de Dios en toda la Biblia. En toda la Biblia. Y para eso Dios tiene su economía, Dios tiene su plan, pero la meta final es que Dios tenga un complemento. Y lo vimos
lo que hablamos de Cantar de los Cantares y toda la tipología que empieza desde Adán y Eva, el pueblo de Israel, la familia. Pero tenemos que mantenernos en esa línea, porque de esa línea no nos vamos a salir nunca. Siempre vamos a estar en ese proceso. Y aún más, Pablo en 2 Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así es que Pablo ve a la iglesia. Pablo estaba diciéndole a los corintios: ustedes no son cristianos individuales, ustedes no son hermanitos que asisten los domingos aquí a la iglesia o los sábados, como quieras decirle. Ustedes son para Cristo, ustedes son una virgen pura que va a ser presentada a Cristo. Esa es la carga principal. Pero para llegar ahí hay unos procesos de perfeccionamiento, de madurez, de limpieza que Dios está trabajando con nosotros. Así que Pablo estaba claro que la realidad de la vida de la iglesia es lo que le llamamos un romance divino entre Dios y su pueblo escogido. Así que es por eso que el libro de Apocalipsis, en el recobro del Señor, no es un libro de temor y de investigación. No. Al contrario, el libro de Apocalipsis para nosotros es un libro de esperanza, de victoria, que nos muestra la consumación de todo el propósito de Dios de cumplir su anhelo de obtener una esposa que sea su complemento, el cual es la composición corporativa de todos los redimidos, regenerados, santificados, transformados y glorificados. Así que esta es la conclusión de toda la Biblia, la cual es el inicio de otra etapa maravillosa, en una relación maravillosa y misteriosa con este Dios triuno por toda la eternidad. ¿Qué les parece? En eso estamos laborando nosotros, en eso estamos montados nosotros, en esta revelación maravillosa. Claro, el segundo aspecto que se menciona arriba, que necesitamos la gracia, y ya sabemos lo que es la gracia, de tal manera que se resuelva el problema que Dios tiene con su enemigo. Pablo nos dice la solución, cómo resolver el problema. Y lo trae ahí en 1 Corintios 12:31b. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Eso es lo que Pablo muestra. Después que está explicándole a los corintios el asunto de los dones y los ministerios y todo lo que le gustaba mucho a los corintios, él le dice, después que le expliqué todo eso, de verdad, hay un camino más excelente. Y todos sabemos cuál es el camino más excelente. Le puede preguntar hasta personas que no leen la Biblia y le pregunta qué dice en 1 Corintios 13 y le va a decir, bueno, ahí se habla del amor, todo el mundo sabe eso. Pero lo que no saben es lo que hemos estado trabajando, que el amor es la esfera, naturaleza y esencia de Dios mismo, y es lo que sostiene y mantiene todas las cosas unidas en Cristo, en todos los lugares celestiales y en todo lo creado. Dios en su plan y economía anhela que entremos a esa esfera para que seamos saturados de su esencia y naturaleza. Eso lo enfatizamos mucho, el primer mensaje, el segundo mensaje, y este bosquejo lo trae. Así que ese proceso nos recobra, nos ubica en el camino apropiado para la culminación de los tiempos. Este proceso es lo que conocemos como el dispensar del Dios triuno, y de hecho viene otra conferencia exclusivamente otra vez para hablar del dispensar de la Trinidad Divina, que va a ser una secuencia de todo esto. No son temas separados, todo tiene una secuencia, todo tiene una línea. Así que no podemos olvidar, y como les he dicho, sé que hemos hablado mucho de esto, que el enemigo de Dios al rebelarse y el hombre al salirse de esa esfera, entran en todo lo opuesto que son tinieblas, oscuridad, muerte, vacío y vanidad. Satanás transforma en una atmósfera externa
que se llama mundo, todo eso. Y en primera de Juan 2:15, el apóstol Juan nos advierte, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, si usted ama al mundo, usted no está en la esfera de la realidad del amor del Padre. Una pequeña frase como esa revela algo bien profundo, bien profundo. Así que, por lo que cuando hablamos de un camino más excelente, es para llegar a cierto lugar. ¿Y a dónde nos va a llevar ese camino más excelente? ¿A dónde nos va a llevar el camino del amor? ¿Sabe? Nos va a llevar a ser parte de los vencedores. Tanto los vencedores vivos que aparecen en Apocalipsis 12, como los vencedores que serán levantados en la primera resurrección. Los vencedores vivos que serán llevados a los lugares celestiales y luego los vencedores que serán levantados en la primera resurrección, pero al final se juntarán todos. Se juntarán todos, sencillamente para participar de las bodas del Cordero y disfrutar con Cristo por 1000 años. Maravilloso. Esa es la meta de ese camino. Esa es la meta de ese camino, porque precisamente de esos vencedores es que Dios va a sacar su novia, va a sacar su expresión y su complemento. Así que por eso todos necesitamos entrar en esta visión nueva y refrescante para ser entrenados, para entrar en el único camino que nos llevará a cumplir el deseo de Dios. Y dijimos que todos conocemos lo que es el amor de alguna manera o de otra, pero necesitamos ser entrenados a amar en el amor divino. A amar en el amor divino. Ese es el propósito de este entrenamiento. Así que en Efesios 1:1, Pablo inicia diciendo la gracia y paz a vosotros. Pero en el último capítulo de Efesios, cuando está concluyendo esta epístola de los Efesios, que es el centro, la epístola más completa y más llena de principios espirituales, Efesios 6, 23 y 24, Pablo dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorruptibilidad. Así que, como vimos al inicio de la epístola, él comienza hablando de gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. Gracia es el elemento y la paz es la condición que prevalece por la gracia. Y a medida que disfrutamos al Dios triuno como gracia, el resultado es que somos introducidos en una condición de paz. La paz es lo que muestra que hay armonía entre nosotros y el Dios triuno. Y esa condición de paz nos permite crecer en el Señor y podemos participar en la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ya saben que es por la suministración del rico suministro que sale de la aplicación de la gracia para Dios poder cumplir su economía. Ahora, en el capítulo 6, al final, Pablo lo trae de manera invertida. Él nos dice, paz a los hermanos y amor con fe de Dios. Así que a medida que disfrutamos a Dios en su proceso de gracia para nosotros y somos introducidos en la condición de paz, ahora para poder avanzar
en la condición de paz, necesitamos tener gracia. Es decir, permitir de una manera más amplia el avanzar de Dios en nosotros. Para tener más gracia, necesitamos entonces experimentar lo que es el amor con fe. Hay muchos versículos que se hablan del amor y fe, de fe y amor, pero aquí, de manera muy especial, el apóstol Pablo habla el amor con fe. Y tal y como nosotros ya pasamos un tiempecito, hace unos minutitos atrás, hablando de lo que es la gracia, tenemos que refrescar un poquito ahora de lo que es la fe, lo cual lo vimos en la economía de Dios en fe, en esa conferencia. Pero Hebreos 11:1 nos dice lo que produce la fe, el efecto de la fe y lo que hace la fe, pero no nos dice lo que es la fe. Usualmente comencé aquella conferencia diciéndole qué es la fe y le decía, no me diga Hebreos 11:1. No me digas Hebreos 11:1. Dame otra definición. ¿Por qué? Porque aquí dice, la fe es lo que da. O sea, no está diciendo la fe es, sino que la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe da sustantividad y da convicción. ¿Pero qué es la fe? ¿Qué genera la fe? ¿Qué produce la fe? Y aquí entramos ahora, nos vamos a zambullir, vamos a profundizar, vamos a entrar en este punto B del bosquejo, entra muy profundo a hablar de todos estos puntos maravillosos. El disfrute del Señor, el punto B, como gracia está con los que aman al Señor. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Yo no puedo decirles cuántas veces yo he leído este versículo. Y ustedes también, especialmente si han estado en el Señor por mucho tiempo, todos hemos pasado por este versículo maravilloso. Pero necesitamos volverlo a ver. Ahora, con esta nueva visión que estamos trabajando, lo que es el amor. Aquí Efesios 1:4 se refiere al amor con el cual Dios ama a sus escogidos y con el que sus escogidos lo aman a Él. Es en este amor que los escogidos de Dios llegan a ser santos y sin mancha delante de Él. Punto B, Dios nos amó primero y luego este amor divino nos inspira como respuesta a amarlo a Él. Ahí comienza a definirse lo que es la fe. El amor de Dios produce un efecto en nosotros, nos lleva a creer. Este creer aumenta nuestra credibilidad, certeza. Es decir, viene la sustantividad y la convicción de esta persona maravillosa que opera en nosotros. Todo este proceso es la fe. Esto produce un ciclo. ¿Cuál es el ciclo? Primero, Dios nos ama. Luego, nosotros le amamos. Entonces, viene la fe. Viene el creer. Viene la sustantividad. Es decir, la realidad, la sustancia, la hipóstasis de lo que es la realidad de todas las cosas. Y entonces eso nos hace amarlo más. Amarlo más. Y entonces se produce el amor con fe. ¿No es maravilloso eso? Se produce el amor con fe. Así que en tal condición y atmósfera de amor, y aquí esto lo estuvimos trabajando en el primer mensaje, el segundo mensaje, y me gusta mucho porque lo trae aquí ahora el bosquejo. En esta condición y atmósfera de amor, somos saturados de Dios para ser santos y sin mancha
tal como Él es. El amor aquí tiene un significado muy profundo. Es muy diferente decir que usted hace algo por alguien en amor. Es decir, que por cuanto usted ama a cierta persona, usted se inspira a hacer algo por esa persona. Lo hemos hecho. No tiene que ser familiares. A veces he sabido de personas que sin ser familiares le donan un riñón a otra. Es un acto muy loable, muy hermoso. Pero ese amor que se expresa de una persona a la otra, no hace ningún efecto en nosotros. No es porque Dios nos ama que Él hace que seamos santos y sin mancha. No es que Dios hizo algo por nosotros porque nos amó. Eso es lo que nosotros inferimos. Por eso le decía que ese versículo, después de leerlo tantas veces, se abrió mucho más. El significado es que al estar dentro de la atmósfera en su amor, se produce en nosotros que seamos santos y sin manchas en su esencia y naturaleza de amor. Es diferente. No es que Dios hace que seamos algo, no, es que al nosotros entrar en la atmósfera de amor, cuando dice en amor, estamos dentro de la atmósfera de amor y entonces produce la santificación, que es un atributo de Dios, y produce que estemos sin mancha. Necesitamos entrar en la esfera, en esa condición de amor, y entonces Dios se infunde en nosotros. Y de esa manera Dios puede producir en nosotros su anhelo y su deseo. Eso es lo que también se conoce como la impartición divina. Pero aquí se está trabajando desde la perspectiva de la impartición que viene a nosotros entrar en la esfera y la atmósfera del amor. ¿No es maravilloso? Esta nota dice, Él nos escogió para que fuésemos santos. ¿Cómo nos hace santos? Nos hace santos impartiéndose a sí mismo, el santo en nuestro ser, a fin de que todo nuestro ser sea impregnado, aquí está otra vez, y saturado de su naturaleza santa. ¡Wow! Hermano, qué importantes somos. ¿Ha pensado eso? ¿No es maravilloso? Vea, Dios está impregnando en nosotros toda su naturaleza santa para que nosotros, los escogidos de Dios, seamos hechos santos. Tenemos que ser partícipes de esta naturaleza divina y permitir que todo nuestro ser sea empapado de Dios mismo. Empapado de Dios mismo. No sé si se acuerdan, algunos que estuvieron presentes saben, y si no, pues pueden escuchar un mensaje o ir al libro directamente de la experiencia de vida. Cuando entramos a hablar sobre la consagración, vimos un ángulo muy, muy importante, que es lo que se acaba de describir en lo que acabamos de leer. Aparte de la consagración objetiva, que es cuando usted dice me consagro al Señor y levanta las manitas y demás, realmente Dios cuenta la consagración cuando es subjetiva. Es cuando somos saturados, somos cubiertos y llenos del aceite de la unción, que entonces el sacerdote es consagrado. Este aceite de la unción, que es el espíritu que se derrama en el Antiguo Testamento, el aceite que se derrama en el Antiguo Testamento es el espíritu derramado en el Nuevo Testamento. Así que para nombrar los sacerdotes le derramaban el aceite. Y en el Nuevo Testamento el espíritu se derrama en Hechos 2:33 para santificar y separar y llenar al pueblo de Dios con la vida divina. Pero hay otro lugar, un versículo que yo sé que a ustedes les gusta, y es Romanos 5:5, que nos habla
del amor de Dios que se derrama. Ahí está otra vez la palabra derramar. Es decir, Dios hoy produce en nosotros la santificación y la consagración con miras a la glorificación mediante este Espíritu que como la unción se derrama. Pero ahora vemos algo más. La esencia intrínseca de este Espíritu es el amor de Dios. Esto es lo que produce la verdadera consagración en nosotros y produce la santificación. Nos lleva a estar sin manchas con mira a la glorificación. Y no se olvide, eso es para producir la novia. Para producir la novia. Damos gloria al Señor por esta palabra maravillosa. El punto 2 dice, según 3:17, podemos ser arraigados y cimentados en amor. Y según el versículo 19, podemos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Como labranza de Dios necesitamos ser arraigados para crecer y como edificio de Dios necesitamos ser cimentados para ser edificados. Siguiendo en otros puntos en esta línea de ser saturados y llenos con el amor, todos podemos decir que amamos al Señor y que creemos en el Señor, pero aquí nos habla de algo, de dos palabras bien interesantes. La primera es ser arraigados y cimentados. Ya vimos en toda la tipología que Cristo es presentado como la buena tierra. En esa tierra Dios espera una gran cosecha de muchos que puedan ser arraigados, como las raíces. Por ahí viene la palabra raíces, arraigados. Es decir, conectados a la buena tierra, que es Cristo mismo, para recibir el rico suministro. Ahí está otra vez el fluir. Y cuando escuchen esta conferencia sobre la impartición divina, no estamos entrando en otro tema, estamos en el mismo tema desde otro punto de vista. Es el diamante visto de diferentes lados. Así que esto es el centro de la economía divina. Dios desea dispensarse, suministrarse y llenarnos y saturarnos de Él mismo y su esencia. De lo que Él quiere llenarnos y saturarnos es ¿qué? El amor. Y aunque usted escuche otras conferencias que empiezan a hablar de la dispensación divina y todo eso, y aunque no menciona la palabra amor, ya usted sabe que lo que Dios está dispensando en su vida divina es el amor. Porque lo que dispensa no es una cosa, es una atmósfera donde el Señor nos saca y nos entra dentro de Él en esa atmósfera. Y el fruto de ser arraigado, ¿sabe qué es? El árbol de la vida. Todos ahora mismo estamos siendo trabajados dentro del huerto que es la iglesia para producir un árbol de la vida corporativo en cada uno de nosotros. Y al final de los tiempos habrán dos cosechas, no se olviden de eso. Habrá la cosecha del árbol de ciencia, del bien y del mal, que son todos aquellos que no son regenerados, no han recibido al Señor, y la cosecha de los muchos árboles de la vida que vienen a ser un ente corporativo, representado por el árbol de la vida, que es Cristo mismo, el cuerpo de Cristo. Así que, en cuanto cimentados, Dios necesita también un edificio. Tiene la novia, pero quiere una casa. ¿Y dónde va a estar la casa? Nosotros necesitamos ser el piso sólido que sostiene toda la operación de Dios, que es la iglesia. Y todo eso se hace en amor. ¿Qué es qué? Toda la esencia de Dios. Efesios 4:15 al 16 revela que nosotros nos asimos a la verdad en amor y que el cuerpo se edifica a sí mismo en amor. Bueno, ¿qué es eso? Podemos decir que el amor es como un termómetro de cuánta realidad hemos entrado,
de cuánta realidad, de cuánta verdad vivimos. Esto pasa todos los días, en todas las localidades y en todos los idiomas. Nos levantamos el día del Señor, traemos una palabra gloriosa, los hermanos dicen amén, pero de pronto en la semana no fue bien la semana y cuando usted lo llama, ¿cómo está? Ay, tengo muchos problemas, se me rompió el carro y tengo problemas con mis hijos y tengo problemas con el trabajo y tengo esto y tengo lo otro, me duele la espalda. Entonces ya se olvidó la palabra aquella de los cielos. ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Necesitamos realmente entrar en el termómetro del amor. Si usted está en el Señor, si usted está en Dios, entonces usted estará recibiendo la gracia, que es la transmisión de Dios en usted, en cada situación, en cada momento. Y esa es la revelación de asirnos a la realidad. Cuando decimos a la palabra, no en el conocimiento, es la revelación que se ha impregnado en nosotros. Y todo eso se puede lograr en la atmósfera del amor. Este es el amor de Dios en Cristo, el cual viene a ser el amor de Cristo en nosotros, por el cual amamos a Cristo y a los demás miembros de su cuerpo. Ya vimos en mensajes pasados que la atmósfera del amor se tiene que dar no solamente entre usted y Dios, sino también en el amar a los hermanos, en fruto. El amor, otra vez, es la sustancia interna de Dios. La meta de Efesios es introducirnos en la sustancia interna de Dios para que disfrutemos a Dios como amor y disfrutemos su presencia en la dulzura del amor divino y así amemos a otros como Cristo lo hacía. Esa es la carga. El amor no es una emoción, el amor no es un sentimiento, el amor es la sustancia interna de Dios, donde el Señor quiere entrarnos. ¿Para qué? Para que podamos ser guardados de todas las cosas negativas, de todo nuestro ser natural, de todo nuestro pesimismo, de todo nuestro hablar de muerte. Necesitamos permanecer en esa atmósfera de amor. Ser edificados. La edificación de la iglesia es Dios mismo forjado en nosotros. Y ese amor, que es una esfera, una dimensión, que llega a nosotros mediante todos los procesos de su economía, producido por la gracia, como mencionamos, desde la redención, la regeneración, al ser bautizados, entonces entramos, tenemos el acceso al lugar santísimo y lo que está ahí es la sustancia interna de Dios para que disfrutemos a Dios como amor. Y se produzca entonces la activación del espíritu de vida que nos saca de la atmósfera del vivir satánico y podamos permanecer en Dios, en el cuerpo de Cristo, y se produzca la edificación de su cuerpo. Así que para poder tener una vida de iglesia apropiada, necesitamos amar al Señor en lo que es incorruptibilidad. Ahora vamos a trabajar un poquito con esa palabra de incorruptibilidad. Dice Efesios 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorruptibilidad. El uso de la palabra incorruptible en los escritos de Pablo, esta palabra se refiere principalmente a Dios y a las cosas de Dios. Todo lo natural es corruptible, pero Dios, la vida divina y todas las cosas que están en resurrección son incorruptibles. Amar al Señor en incorruptibilidad es amarlo en la nueva creación, no en la vieja creación. Bueno, este punto es demasiado sensitivo, es importante. Tenemos un gran problema
un gran problema. Y es que tenemos la tendencia de tomar las cosas espirituales y adaptarlas a nuestra vida común y servir a Dios en nuestro viejo hombre. Y nos convertimos en buenos cristianos, pero en el viejo hombre. Y ese amor y ese servicio y esas cosas que hacemos están en nuestra vieja naturaleza. ¿Y cómo sabemos que lo que estamos haciendo es nuestra vieja naturaleza? Porque mientras las cosas estén bien, como dijimos anteriormente, estamos muy gloriosos y felices, pero a las que las cosas salen mal, rápidamente estamos negativos, no queremos ya ni orar, ya no queremos ni reunirnos, ya no queremos ver a nadie. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba ayer y qué pasó hoy? Bueno, lo que pasaba ayer estaba en tu mente y en tus emociones, pero no era el vivir en incorruptibilidad. Vivir en incorruptibilidad es mucho más de guardarse sin corromperse. Por eso les dije que quería explicarles la diferencia entre corrupción e incorruptibilidad. Todos sabemos que hay ciertas frutas y vegetales que si no se consumen con rapidez, se corrompen. Pero cuando las traemos a nuestras casas, no están corruptas. Ellas están bien, porque si no, usted no las compraría, pero están sujetas a la corrupción. Si usted no las pone en el refrigerador, si usted no le da el tratamiento adecuado, en poco tiempo se corrompe, porque la naturaleza misma de esa fruta produce la corrupción. Así que la fruta está en incorrupción, pero tiene la potencialidad de corromperse. Pero vivir en incorruptibilidad es entrar en una esfera donde la corrupción no puede entrar. Es como el oro. El oro puede estar sucio, pero sigue siendo oro, no importa dónde esté. No importa cuánto tiempo pase, siempre será el mismo. Así que no es solo estar tratando de no corromperse, tratar de evitar esto y tratar de evitar lo otro, sino que necesitamos permitir que la naturaleza divina del amor nos cubra, nos impregne, para que vengamos a ser incorruptibles. Y usted dirá, hermano, ¿será posible eso? Bueno, esto es un proceso, como vamos a ver más adelante. Si nos mantenemos en la atmósfera adecuada, entonces estamos dentro de la atmósfera para ser incorruptibles. Pero eso no de nosotros, sino de la atmósfera de Dios. En esa atmósfera, y nos mantenemos cubiertos con la naturaleza y esencia de Dios, la corrupción no entra. Así que por eso es que Dios necesita y desea que todas las cosas se den en amor. Pero no es con besitos y abrazos, dentro de la esfera que Dios nos cubre, para que podamos entonces todo lo que hagamos sea en esa esfera de Dios. La vida, aquí hay una nota que dice, la vida es el elemento divino, Dios mismo impartido a nuestro espíritu. Eso lo conocemos. La incorrupción es la consecuencia de que la vida sature nuestro cuerpo. La consecuencia que la vida sature nuestro cuerpo. Esta vida de incorrupción tiene la capacidad de contrarrestar la muerte y la corrupción. Vivir en incorruptibilidad es mantenernos en la esfera que sencillamente contrarresta la muerte y la corrupción. ¿Qué mucho hay en esa palabrita? Amar al Señor en incorruptibilidad es amarlo en el Espíritu regenerado y renovado, el cual mora en el Espíritu Santo. Amar al Señor en incorruptibilidad significa amarlo según todas las cosas
incorruptibles reveladas en Efesios, y hay muchas ahí. No tengo el tiempo para trabajarlas, pero hay muchas cosas ahí maravillosas. Amar al Señor en el hecho de que Él es la corporificación del Dios triuno. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso tenemos que verlo. En esta nota de 1 Corintios 12:12, la nota 2 dice, se refiere al Cristo corporativo. Ese es el Cristo que tenemos que amar. Compuesto de Cristo mismo como cabeza y de la iglesia como su cuerpo, del cual todos los creyentes son miembros, todos los creyentes de Cristo están unidos a Él, orgánicamente constituidos de su vida y elemento, y así han llegado a ser su cuerpo, el cual es un organismo que le expresa. Así que Él no solo es la cabeza, sino también el cuerpo. Así como nuestro cuerpo físico tiene muchos miembros y sin embargo es uno solo, así también Él es el Cristo. Esto es el misterio que está operando en nosotros. El Cristo está operando en nosotros como nuestro elemento que nos constituye y nos mantiene fuera de la corrupción. Todo eso es lo que enseña Efesios, el Dios triuno, Cristo, su cuerpo, la iglesia y por supuesto el amor. Efesios habla acerca de la impartición del Dios triuno a fin de producir la iglesia, acerca de lo que Cristo es y lo que ha hecho por la iglesia y acerca del hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo y Él es uno con Cristo en los lugares celestiales. Somos uno con Cristo. La novia de Cristo nos hace ser uno con Cristo en los lugares celestiales. Todo eso es otra esfera. Eso es otra esfera que nos corresponde. Todos estos son asuntos incorruptibles. Y si nosotros amamos al Señor Jesús en todas estas cosas, nuestro amor para con Él será incorruptible. Tal amor no es un amor natural, es un amor en resurrección, que es que el amor de Dios mismo en su esencia divina. Recuerden que dijimos la vez pasada, ore, Señor, éntrame en tu esencia divina. Sácame de mi naturaleza corrupta y de mi esencia corrupta y éntrame en tu esencia divina. Oiga, esa oración nada más que usted haga todos los días un ratito, algo va a pasar. Algo va a hacer el Señor. En el recobro del Señor necesitamos amar a nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas divinas, espirituales, celestiales e incorruptibles que se revelan principalmente en el libro de Efesios. No se olviden que Cristo le llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Y todos los que le siguen entran en el vivir degradado y vacío y corrupto. Pretender amar al Señor y servir al Señor con nuestro amor y esfuerzo natural es sinónimo de amar al Señor en corruptibilidad. Y está ahí cerquita de lo que es la vanidad y de lo que es la mentira. Todo amor al Señor que esté asociado con vanagloria, nuestra propia exaltación, nuestro propio beneficio es corrupto. En 1 Corintios 15:42 dice, así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, resucitarán en incorrupción. ¿Sabe? Nuestro amor en incorruptibilidad nos va a calificar para participar de esa experiencia. Hablamos más adelantito de ella. En el punto 2, Romanos 2, la bendición dada por Pablo al final de su epístola a los Efesios prefigura un problema que surgiría. Y esto es bien importante. El amor en la iglesia en Éfeso se atenuaría tal como lo indica la reprensión de parte del Señor en Apocalipsis 2, 2 al 5. Le leo el 4 y el 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido.
Esta palabra parece indicar que la gracia del Señor, la presencia del Señor, ya no estaría más en ellos. ¿Por qué? Porque ya no están amando al Señor en incorruptibilidad. Dijimos la vez pasada que si habla del primer amor, entonces quiere decir que hay un segundo amor y un tercer amor. Y ese segundo amor y ese tercer amor viene a ser un amor que no es el amor en incorruptibilidad. Eso es lo que está detrás de esa advertencia. Necesitamos recibir la gracia continuamente. Necesitamos cumplir la condición de recibir la operación de la gracia en nosotros para que continúe su proceso de transformación, hasta ser saturados con toda la vida divina, y es que podamos entrar en esa atmósfera que es el amor. Así que no podemos olvidar que toda la operación de la gracia se da en la medida que la trilogía, que es la gracia, la fe y el amor, operan juntas. Por la gracia, Dios activa su economía en nosotros. En ese proceso fuimos infundidos con el amor de Dios por su palabra, que a su vez produjo en nosotros el creer, que es la fe. Esta fe, mediante el amor en la palabra, intensifica nuestro amor, que se reciproca, teniéndolo a Él como lo más preeminente en nuestra vida. Eso nos entra en la esencia de su amor y nos lleva a amarle en incorruptibilidad. Si no tenemos al Señor como lo más preeminente, como lo más preciado, entonces hemos perdido el amor más excelente, que le llama en Apocalipsis el primer amor. Ese fracaso de los Efesios, de Éfeso, desgraciadamente es la influencia que quedó, que también influenció la iglesia futura a lo largo de los siglos, y vemos esa corrupción aún el día de hoy. El ministerio, ¿cómo saber que un ministerio es genuino? ¿Cómo saber que que lo que está hablando es genuino? Pues sencillo, nos estimula a amar al Señor Jesús con el primer amor. Nos fortalece en la simplicidad de disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida. El primer amor es el amor que surge de nuestro creer en fe. Es decir, el amor con fe. Si nuestro creer no sale de la experiencia única de estar siendo único en esta persona maravillosa, entonces nuestra fe se enfriará y estaremos mezclados con el mundo. Por eso 1 de Pedro 2.7 y Hebreos 12.2 están unidos. Versículos que los estamos hablando constantemente, pero cada vez que los aplicamos a algo, más visión hay. 1 de Pedro 2.7, para vosotros, pues los que creéis. Ahí puedo quitar la palabra los que creéis y poner los que tenéis fe. Igual. Él es lo más preciado. ¡Oh, qué maravilla! Y Hebreos 12.2a, puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. ¿Qué dice esa nota? El Jesús maravilloso, quien está entronizado en los cielos y coronado de gloria y de honra, es la mayor atracción que existe en el universo. Ahí ahora los telescopios y volando a la luna, y hay muchísima atracción allá, pero no hay ninguna atracción como este Cristo sentado. Él es como un enorme imán que atrae a todos los que le buscan. Al ser atraídos por su belleza encantadora, dejamos de mirar todo lo que no sea Él. Si no tuviéramos un objeto tan atractivo, ¿cómo podríamos dejar de mirar tantas cosas que nos distraen en esta tierra? Está ligado nuestro amor, nuestra fe. Está ligada para poder entonces sacar los ojos de esta atmósfera y mirar a esta persona maravillosa. Todo está conectado. Dice este punto 2, las iglesias en Asia, incluyendo la iglesia en Éfeso,
le habían dado la espalda al ministerio desposador del apóstol Pablo. Aproximadamente 26 años después, cuando el apóstol Juan escribió la epístola a la iglesia en Éfeso, ellos habían dejado su primer amor y habían perdido el disfrute genuino de Cristo, lo cual resultó en la pérdida del testimonio del Señor. ¡Wow! ¿Saben qué es esto? Esto fue un ejemplo de lo que es amar al Señor en incorrupción, en corrupción. De amar al Señor en incorrupción, porque lo amaron con su propio esfuerzo y hicieron cosas buenas en su propio esfuerzo, pero no fue en incorruptibilidad, porque con el tiempo fue probado lo que ellos estaban haciendo y entonces la base de su amor fue probada y eventualmente perdieron el primer amor. Por eso necesitamos orar al Señor que nos mantenga sirviéndole y amándole en incorruptibilidad. En número Romano 3, la revelación referente a la iglesia en la epístola a los Efesios tiene dos aspectos principales. El primer aspecto es la obra del ministerio para edificar el cuerpo de Cristo y el segundo aspecto es nuestra vida espiritual, la cual incluye muchas experiencias espirituales que nos permiten llevar una vida que corresponde a la vida de iglesia. Necesitamos amar al Señor en incorruptibilidad al hacer la obra del ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. Básicamente ahí lo hemos cubierto. Todos necesitamos funcionar. Todos necesitamos funcionar. Esperamos que el Señor pueda perfeccionar los santos con los santos dotados para que el cuerpo pueda edificarse. Visitar a otros para la predicación del Evangelio y la enseñanza. Pastorear a los nuevos creyentes, para nutrir los nuevos creyentes, ayudándolos a crecer. Necesitamos perfeccionar a los santos en las reuniones de grupo, en el profetizar. Todo eso. Ese es el servicio orgánico del cuerpo de Cristo, pero todo eso necesitamos hacerlo no en nuestra fuerza natural, no en nuestro hombre natural, porque caemos en el peligro de movernos en un amor que al principio es incorrupto, pero no vivimos en incorruptibilidad para que no se degrade. Es temporero, es parcial, como la manzana, que al principio se ve muy bien, pero si no está en la atmósfera adecuada se va a dañar. Necesitamos amar al Señor en incorruptibilidad en las experiencias espirituales que corresponden a la vida de iglesia según se revela en los capítulos de Efesios. Y ahí lo dejo para que ustedes lo lean. El punto 2 dice, la clave de todas las experiencias espirituales en Efesios es ser fortalecidos en el hombre interior, a fin de ser suministrados con la gracia que nos sustenta. Esta es la manera milagrosa, pero normal de llevar la vida de iglesia, una vida avivada, una vida que vence continuamente y una vida que ama al Señor en incorruptibilidad. Por eso les traigo otra vez el versículo ahora de 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte para victoria. ¿Qué es esto? Esta palabra maravillosa que se presenta en estos versículos. Yo les quiero decir que no es algo que va a ocurrir de manera espontánea y sorpresiva como piensan muchos cristianos. La victoria final sobre la corrupción traída por Satanás a nosotros y a esta tierra se dará en armonía con lo que dice aquí en Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo esto, sino también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando con anhelo la plena filiación, es decir, ser hechos plenamente hijos de Dios y la redención de nuestro cuerpo. La victoria final sobre la corrupción y que nos entrará en la inmortalidad es el producto de amar al Señor y vivir nuestra vida en incorruptibilidad. O sea, estos pasos que están aquí y esta palabra que se trae es para que entremos a participar en lo que el apóstol Pablo le llama la super resurrección. Y no tengo tiempo ahora, ya se me acabó el tiempo. Esta super resurrección es la resurrección que los que resucitan entran directo a participar de las bodas del Cordero y no entran en el proceso de ser vestidos y perfeccionados para que finalmente puedan entrar a la Nueva Jerusalén. Eso es lo que estamos buscando ahora, que el Señor nos mantenga en vivir en incorruptibilidad para que en el momento que Él venga, ya sea que estemos en vida o que hayamos partido, nosotros entonces corresponda lo que Él trae con lo que hemos vivido. Si no corresponde, entonces sí, seremos salvos, pero habrá un proceso para poder completar. Pero aquellos que hayamos vivido en incorruptibilidad, tendremos el paso y el pase, las dos cosas, para entrar a esta dimensión de la inmortalidad. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por los santos. Señor, despierte en ellos el anhelo, el deseo de participar de esta experiencia, de la dimensión, de ser saturados de tu naturaleza. De tal manera que no solamente vivamos en incorrupción, sino que vivamos en incorruptibilidad para que podamos esperar tu venida o a que tú nos resucites armonizando la esfera que tú has de traer para nosotros. Gracias, Señor. Amén.